Bienvenidos a este tercer vídeo de cómo utilizar aceites esenciales para cocinar. Y hoy vamos a ver los aceites que van mejor en los postres, cómo utilizarlos para platos dulces. Para empezar te voy a mostrar una versión de azúcar aromatizada. En este caso voy a usar azúcar de caña natural, ecológico, fair trade, que me gusta porque tiene un aroma muy especial. Te voy a hablar de tres tipos de aceites esenciales, los de especias, los de cítricos y los de mentas, que son tres grupos que utilizamos con mucha frecuencia en recetas dulces. Primer paso, por si no has visto los vídeos anteriores, siempre vale la pena recalcarlo. No ingieras nunca un aceite esencial que no es apto para consumo interno. Los aceites esenciales vienen muy bien etiquetados y si el frasco dice que es solamente para uso aromático o solamente para uso tópico, por favor no te lo comas porque no se puede ingerir. Yo utilizo la marca doTERRA porque está muy bien etiquetada, tiene muy buenos estudios clínicos detrás y sabemos que vamos sobre seguro que con estos aceites vamos a tener un efecto positivo a nivel de la salud física. Con estos aceites que voy a mencionar potencian la digestión, el sistema inmunitario y nos van a ayudar a sentirnos mejor a nivel emocional y levantar el ánimo. Y de la marca doTERRA, evidentemente tampoco todos se pueden ingerir, algunos son de plantas o productos naturales que no se pueden ingerir. Entonces fíjate siempre en la etiqueta. Si se puede ingerir va a venir indicado o bien como que es apto para aromatizar alimentos, como dice el nuevo etiquetado europeo de las etiquetas, o bien te va a venir simplemente una descripción del contenido nutricional de los aceites, como datos de suplemento nutricional. Los aceites esenciales no contienen calorías, no contienen azúcares y entonces no te van a indicar esa clase de contenido, pero el hecho de que lo tenga te va a estar indicando que se puede ingerir. Bien, una vez que hayas determinado que se puede ingerir, vamos a ver cuáles aceites te gustaría utilizar. Os voy a empezar por compartir esta receta que encontré, que me parece muy sabrosa, de cómo aromatizar un azúcar. El azúcar puede ser azúcar blanco, puede ser miel o algún endulzante de tu elección. Y en este caso voy a utilizar azúcar moreno de caña, que es natural, ecológico, fair trade y todo eso. Vamos a poner 4 cucharadas de azúcar en un tarro vacío, intentando no volcar demasiado por fuera, cosa que es difícil de lograr, pero bueno, si la mesada está bien limpia, como es este caso, la puedes volver a meter en el frasco, así queda todo bien. Voy a mezclar en esta receta aceite de naranja salvaje, de clavo y de canela. Hablando de la canela, canela y casia tienen propiedades muy similares y sabores muy similares, así que las puedes intercambiar. Cuestan aproximadamente lo mismo, pero esta tiene el triple de contenido, así que te da más cantidad. Pero bueno, voy a usar canela y le vamos a poner una gota de cada uno de estos aceites. Una gota de canela, una gota de clavo y una gota de naranja salvaje. A mí me gusta mucho la naranja, así que a lo mejor me gustaría, bueno, me han caído 2 gotas, es justo lo que pensé, que me gustaría ponerle 2. Los aceites son muy concentrados, así que ten en cuenta que te van a estar dejando ese aroma muy fuerte. Y ahora este azúcar la podemos utilizar para endulzar, o bien si te estás haciendo unas gachas de avena, por ejemplo, y le quieres poner un poquito de azúcar por encima, o bien para endulzar un bizcocho o alguna otra receta dulce que vayas a hacer. Mencionábamos que los aceites esenciales son muy fuertes y eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de calcular cuántas gotas poner en tu postre. Cuando va a ir al horno se va a evaporar parte de ese aroma. Entonces, por ejemplo, en el caso de la menta, está riquísimo ponerla para hacer un brownie a la menta. Y si va a ir al horno, a mí me gusta ponerle incluso 3 gotas. Queda con bastante gusto a menta. Puedes ponerle 2 si quieres que quede un poquito más suave. Si vas a hacer un glaseado en frío, y en mi blog tengo una receta de magdalenas con glaseado de menta por encima, utiliza una sola gota de menta, porque si no es demasiada menta. Lo hice, quedó rico, pero era más menta que otra cosa. Así que ten en cuenta esas proporciones. Y si es la primera vez que estás haciendo algo con aceites esenciales en la cocina, te sugeriría no hacerlo el día que van a venir invitados a casa. No vaya a ser que quede un poquito fuerte el sabor. Puedes ser más generoso con los cítricos. A mí los cítricos me gusta que tenga bastante sabor a cítrico y una receta con mucho éxito que hice hace un par de años fue para el cumpleaños de mi esposo. Hice la pie de limón y merengue y en lugar de utilizar ralladura de limón, que a mí personalmente me resulta engorroso rallar los limones,
No me gusta encontrarme esas virutas en la receta final y además normalmente no tienen un sabor verdaderamente potente, a no ser que sea propiamente la temporada de los limones y que estés en un lugar que los hayan recogido bien maduros del árbol. Y como no sea súper ecológico el limón, te vas a estar comiendo un montón de pesticidas que justamente están en la cáscara. De modo que es mucho más práctico y rentable y económico utilizar el aceite esencial ya hecho. Le puse 3 gotas de aceite esencial de limón para sustituir la cáscara de un limón. Y quedó verdaderamente sabroso, quedó delicioso y la gente me estaba preguntando cómo había hecho esa receta tan rica. La crema de limón llevaba también en la receta utilizar el jugo del limón. El jugo sí que lo utilicé porque el aceite esencial no es ácido y no tiene las cualidades que tiene la pulpa del limón, porque el aceite proviene de la cáscara. Así que eso tenlo en cuenta, que no es ácido, por lo tanto tampoco te va a afectar el esmalte de los dientes en ese sentido. Pero si tu receta utiliza ralladura de limón, la puedes sustituir perfectamente por el aceite de limón. Y cuando digo limón, digo naranja, tangerina o algún otro de los aceites cítricos que más te guste. Utilizar aceite esencial de casia o de canela además te va a ayudar a regular el azúcar en sangre. Este es un vídeo sobre postres. Yo personalmente como bastante pocos dulces, pero si estás haciendo postres te va a venir bien a ayudar a que ese azúcar en sangre quede regulado. Y las personas que tienen una dificultad con el azúcar en sangre, sería bueno que utilizaran el aceite de casia o el de canela con regularidad, no mezclado con azúcar, pero que tengan en cuenta que también tiene estas propiedades terapéuticas que son muy dignas de mención. Otra idea divertida para aprovechar al máximo los sabores es utilizar el aceite de tangerina o algún otro cítrico de tu elección para hacer una gelatina. Esta receta nos la compartió Carlos de mi equipo en México. Es una gelatina con aceite de tangerina, que es una especie de mandarina, y le quedó absolutamente sabroso y delicioso, y además este aceite nos ayuda a levantar el ánimo, con lo que fue un postre muy alegre en todos los sentidos. Algo que vale la pena mencionar es que si quieres que solamente tenga un poquito de sabor, utilices un palillo. No utilices una gota entera. Hay postres de cocina francesa y de otros tipos que utilizan aceite de lavanda en la composición, pero el aceite de lavanda, si le pones una gota entera, te va a arruinar el postre. Entonces aquí lo que nos recomiendan es que agarremos un palillo de estos de madera, lo metamos en el frasco y agarremos de esta forma un poquito de gota, y esa poquita cantidad es la que vas a remover en tu mezcla para darle ese aroma. Mejor que lo hagas 2 veces, con 2 palillos o con los 2 extremos, que no que pongas demasiada cantidad y lo arruines. Así que ten en cuenta con eso que los aceites son muy potentes y vas a poder beneficiarte de esos aromas maravillosos que van a realzar tus postres para que queden absolutamente deliciosos, a la vez que tienen propiedades buenas para el sistema digestivo, el sistema emocional y tantas otras cosas en nuestro cuerpo. Déjanos por favor tu comentario abajo. ¿Qué recetas has hecho tú con aceites esenciales? Si pruebas algunas de estas, cuéntanos cómo te fue, si haces algún cambio, qué ajustes hiciste o qué otros aceites utilizaste. Y aprovecha a leer los comentarios de las otras personas, así todos aprendemos con todos y nos podemos beneficiar de este fantástico mundo de los aceites esenciales, de esta hermosa comunidad que tenemos en mi canal. Gracias por seguirme. Si todavía no te suscribiste, te invito a hacerlo y visitar mi blog para tener acceso a las recetas que he ido colgando, aunque vas a ver que hay muchos más contenidos en cuanto a cómo usar aceites esenciales en tu vida, no solamente la alimentación. Si te ha resultado interesante este vídeo, te invito a que le des un me gusta, lo compartas con tus amistades y sobre todo que aproveches estas ideas para divertirte, potenciar tu salud y mejorar tu vida con aceites esenciales. Gracias y que tengas un día de lo más aromático.